Buenas tardes, hermanos. Nos es muy grato estar con ustedes en este día. Ahora sí nos vemos, podemos tener esa bendición de poder vernos en YouTube. Gracias damos a Dios por la oportunidad de nuevamente en este más bien último día del mes de mayo. Último día del mes de mayo, y les invito, les animo, mis hermanos. Por ahí nos han dicho, nos han comunicado que Cuautla nuevamente está llena de gente. Cuautla está llena otra vez de ciudadanos que se mueven de un lado para otro. Yo te invito, yo te animo. Esa no fue la instrucción que nos dieron. Nos dijeron que teníamos que quedarnos en casa todavía y no hay esa instrucción de salir de casa. Entonces, mis hermanos, si la gente está saliendo, si la gente nuevamente se puede venir lo que le llaman rebrote de la pandemia. Cuidémonos. Si tú te cuidas, me cuidas. Si yo me cuido, te cuido y cuidamos a nuestra familia. Queremos invitarte, cuídate. Estamos en los días de más peligro y queremos animarte, cuídate. Acuérdate que Dios está en y con nosotros, pero también nosotros debemos de estar dispuestos a seguir las instrucciones. Así es que, bueno, queremos invitarte. Hoy es el último domingo del mes de mayo. El mes de mayo comúnmente lo ocupamos y hoy hemos tenido unas conferencias con un hermano, Josh McDowell, y muy buenas conferencias. No he podido tener la oportunidad de verlas, pero me han dicho, me han compartido que están muy buenas, sobre la familia. Y algunos hermanos también muy buenos. No menospreciamos a nadie, palabra de Dios, pero sí te invitamos, mi hermano, a que este último domingo yo quiero compartir sobre la familia, el tema de la familia, que es tan importante y que creo que es tan necesario para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Ay, mi hermano, porque el cimiento de una sana sociedad es una sana familia. Cuando la familia se enferma la sociedad. ¿Y qué mejor para que la familia esté sana? Ver y tener al Señor Jesucristo como el Señor de la familia. Ese es el tema que queremos hoy compartir, ese es el tema del cual hoy queremos hablar. Y ese pasaje yo lo tomo, o quiero tomar este pasaje para la enseñanza. Ahí en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 11. Vamos a darle lectura ahí en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían
en Jesús. Ay, qué bendición, pero qué tristeza. La familia es atacada, la familia es lastimada, pero tenemos que estar preparados para poder guardar a esa familia, cuando el Señor de la familia es Jesús. No es nadie más, no es alguien en especial, no es papá, no es mamá, no. El Señor de la familia es Jesús. Un hombre y una mujer se casan, son dos, hacen uno solo, pero hay un tercero en concordia, no en discordia, en concordia, que se llama Jesucristo, para ser el Señor de esa familia. Y cuando una pareja se casa, teniendo como ese cimiento a Jesucristo, como el Señor que les guía, como el que les aconseja, te voy a decir algo. No con esto quiero decir que no vaya a haber problemas en la familia, va a haber, y a lo mejor más, pero hoy va a haber quién los dirige, quién les aconseja, quién les guía. Se llama Jesús. Es hermoso, hermanos, que el capítulo 12 está estrechamente relacionado con el anterior. Ustedes saben por qué. Porque en el 11, las referencias a la resurrección de Lázaro y los efectos que este evento tuvo en amigos y enemigos de Jesús. Constituye tanto la conclusión del ministerio público de Jesús y su conflicto con los líderes, como también la introducción a su pasión. A ese momento cumbre de entrega, de sufrimiento, de aquel que dio todo por su iglesia. Pero en este momento, hermanos, vemos en este capítulo 12, Jesús es el Señor. La reunión familiar fue la continuación de gratitud de la familia al Señor de sus vidas, por lo que Él hizo por ellos. Tal vez diríamos, pues el más agradecido sería Lázaro, pero yo creo que la familia cuando se ama, al que le duele, también le duele al otro. Y aquí lo vimos, Marta y María sufrieron la pérdida de su hermano y Jesús decide pasar ese momento hermoso con esta familia. Y aquí es donde empezamos, el yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. La familia vivieron el evento más extraordinario de su vida, aquí en la tierra, indiscutible, cuando ellos tuvieron el privilegio de ver la resurrección de su hermano. En Jesús no hay muerte, solo vida. Jesús murió, pero resucitó. Él venció a la muerte. Él venció al que tenía el dominio de la muerte. Y este es Satanás. Y por eso, para todo aquel que cree, Dios le da vida. Y vida en abundancia. Ahí en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25, el Señor Jesús dice esto, y esto es la bendición de los que creemos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Jesús es la resurrección y la vida. En Él no hay muerte, solamente vida. El Señor de la vida, pero también de la vida abundante. La vida en Cristo, por más que diga, se está viviendo en plenitud. Pero si no tienes a Cristo, discúlpame, por más que me digas que la estás viviendo en plenitud, no es una vida en plenitud. La vida en Cristo es una vida que se vive en plenitud. Pero sin Cristo es solamente una vida, pero no en la plenitud en la que se vive en Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay vida y vida abundante, vida en plenitud, cuando hay amor,
gozo y paz. Eso no se consigue, discúlpame, en una cuenta de banco. Eso no se consigue en una casa o residencia o en una multitud de coches o de adquisiciones materiales. No, el amor, la paz y el gozo se consiguen en Cristo Jesús y se viven en esa plenitud, en Él y con Él. El Señor de la vida eterna, así lo dice. La vida en Cristo trae vida eterna. Esa vida eterna, porque Él es el único medio para llegar al Padre, porque Él es eterno. Para poder disfrutar de su presencia, ¿cuánto tiempo? Toda la eternidad. Qué hermoso, ¿no? La vida en Cristo es vida. Y la vida en Cristo es una vida abundante, en plenitud. Y la vida en Cristo es una vida eterna. Sin Cristo, quiero decirte algo, no hay vida. No hay vida en plenitud y mucho menos vida eterna. Ve lo que dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10 del versículo 25 al 30. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, las hago. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y es cierto, la vida eterna te es dada y nadie te la puede arrebatar. Tal vez algunos dicen, entonces yo recibo a Jesucristo, le pido perdón y puedo vivir. No. El que recibe a Jesucristo, el que pide perdón y se arrepiente, ya no puede vivir ni regresar a la vida anterior. Siempre mirará a Jesús, el Señor de su vida, porque Él es la vida, vida abundante y vida eterna. Y regresar a vivir de miserias, de migajas, yo no regresaría. Por eso hoy te lo digo, porque yo lo viví. Y eso es una bendición. Cuando Jesús tú lo tomas como el Señor de tu vida, como aquel que es el Señor de tu vida, tú le rindes tu vida para ser el Señor de la familia. Y por eso aquí, cuando vemos esto, la familia sirviendo al Señor de su vida, al Señor de esa vida, que es la vida eterna y la vida en plenitud. Por eso vemos aquí en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, la bendición muy hermosa de una familia agradecida, de una familia que dice, ¿cómo voy a volver atrás después de ver lo que ahora he visto? Y creo que eso cambió sus vidas. Y si eso cambió sus vidas, no fue el milagro en Lázaro, sino el que hizo el milagro, el Señor que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso aquí, cuando vemos esto, la familia sirviéndole al Señor con sus diferentes personalidades. El Señor de la familia es el que usa a la familia para servirle a Él, para ser usada para testimonio de otras familias y bendición de aquellos que no creen. Y hoy vemos a esta familia diferente, pero con un solo propósito, dar testimonio que el Señor de la familia es Jesucristo. Y lo vemos, dice ahí en el capítulo 12, versículo 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa
con él. Tenemos a Marta, estaba sirviendo a la mesa, amaba a Jesús. Era una mujer práctica. Su manera natural de mostrar el amor era con la labor de sus manos y con un servicio. Tristemente menospreciamos y luego decimos, no, el predicador, no el que comparte, y menospreciamos al que sirve, menospreciamos al que hace el aseo, al que limpia las bancas para que cuando llegue a su iglesia estén bien hermosas, y parece que decimos, no, es más importante. Yo te voy a decir algo, en la familia todos somos importantes, si al que servimos es al Señor de la vida, que es Jesucristo. Y Marta no le servía a nadie más, no le servía para agradar a fulano o a mengano, le servía a su Señor, y su Señor era Jesucristo. Muchísimos grandes hombres han llegado a ser lo que fueron gracias al cuidado cariñoso de alguna persona, así como en su hogar lo cuidaban, así como tenían en su hogar, fueron grandes hombres. Yo he visto y lo sé, no quiero hacer mención de nombres, pero he visto grandes mujeres que sirven a grandes varones. Por eso, para nosotros, dicen que detrás de un gran hombre, esa es una frase vieja y que no es de acorde a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que a un lado de un gran hombre hay una gran mujer. A un lado y con una mujer hay unos grandes hijos. Cuando el Señor de la familia es el que es la resurrección y la vida. Es posible servir a Jesús en la cocina como en el púlpito o en cualquier lugar. Es hermoso servirle a Dios en el púlpito, pero también desde una cocina para dar al que no tiene alimento y servir al que tiene hambre y hacerlo con amor para que es la resurrección y la vida. María, que estaba a sus pies, postrada, habla de adoración. Siempre se le ve a los pies de Jesús. Por encima de todo, amaba a Jesús. Vemos el abundante amor de esta mujer. María trajo lo más precioso que tenía, aparte de su vida que ya la había puesto a los pies de Jesús. Ahora ponía los bienes materiales que ella tenía y lo mejor que tenía, se lo gastó todo en Jesús. Vemos la humildad del amor. María no se atrevía ni siquiera a hacerlo de pie. Lo hizo postrada. Dice aquí, María tomó una libra de nardo puro, de mucho precio, ¿y qué hizo? Ungió los pies de Jesús. No empezó de la cabeza. Empezó con esa humildad y esa sencillez de una mujer que reconocía quién era el Señor. Lo que hace un esclavo con su Señor, lo que hace un sirviente con su amo. Y María lo hizo. Vemos la naturalidad del amor. María le secó los pies a Jesús con sus propios cabellos. La familia adorando a Jesús. Marta, de una manera práctica, adorando al Señor de la familia, dando con sus dones y talentos lo que hacía. No menospreciamos a María. A Marta. No menospreciamos a Marta. Y María adorando a Dios, con esa bendición, con esa oportunidad de dar su vida, pero también lo que el Señor le había dado, de gran precio, de gran valor, poniéndolo a los pies del Señor. Y era ese perfume tan caro, ese perfume de gran precio que derramó y que guardaba para un evento, para algo muy especial, cuando se fuera a entregar a un hombre, cuando pudiera llenarse desde la mollera hasta las plantas de los pies para entregarse a ese hombre que iba a ser el hombre de su vida cuando se casara. ¿Pero qué creen? A ese hombre se lo encontró. Se llama Jesús. El hombre de su vida se llama Jesucristo. Ese hombre que cuida, que ama, que protege, que no engaña,
que no es infiel. Y María se dio cuenta. Y María dio de lo mejor a ese hombre, que es Jesucristo. Qué grande bendición cuando dos mujeres le sirven al Señor. Y aquí vemos también algo que luego a mí me dice Dios, no tienes por qué molestarte. Yo sé que no me molesto, pero sí, me inquieta. ¿Qué? Que en las iglesias hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Y muchos decimos, es que la mujer está más dispuesta, hay mucho, pero yo no me quedo. Yo quiero que haya también hombres y mujeres. No que haya más o menos, no. Que haya hombres y mujeres. Y gracias damos a Dios, que aquí está un gran hombre. Un gran testimonio, que es el hermano de Marta y María. Se llama Lázaro. Lázaro estaba ahí, sin hablar, tal vez parecía que no era o no hacía ningún servicio, tal vez parecía que estaba de flojo, ¿verdad? Parece que esa era su labor, pero no es así, hermanos. Y esa es la bendición de que Lázaro fuera el hombre de la casa, porque era el testimonio vivo de la gracia y del poder de Dios. Lázaro habla de nuestro andar y testimonio. Lázaro ahora tenía al Señor de su vida en su caminar y en ese testimonio de flor de labios para decir, como dijeron los discípulos, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Yo creo que Lázaro, cuando le decían o le preguntaban, decía, yo ya pestaba, yo ya hedía y Jesús me dio vida. Yo no sé tú, pero cuando yo veo esto, yo me comparo a Lázaro y quiero decirte, soy ese testimonio vivo de la gracia y del poder de Dios. Por eso, mi andar diario debe de estar coherente con el testimonio de un hijo de Dios. Y hoy, aquí dice, Él es el testimonio vivo de la gracia y del poder del Señor, de nuestra vida, con el cual ahora estamos comprometidos por amor y gratitud, por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Nos ha librado de la muerte para darnos vida y vida eterna. Nos ha dado el privilegio que ni los ángeles tienen de predicar su palabra y el Señor Jesús como Señor de nuestra vida. No nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado de su Espíritu Santo para ser testigos de una vida nueva en Cristo Jesús. Mi hermano, y eso era Lázaro. Eso representaba. Tal vez su sola presencia, y lo vamos a ver, su sola presencia al diablo le conmovía, porque Lázaro era la manifestación de la resurrección y la vida, que es Jesús. El versículo 9, vean del versículo 9 al 11, dice así, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y no era porque querían verlos, no era por causa de Jesús solamente para verlo, sino vean por qué. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¡Wow! Porque a causa de él, ¿de quién? De Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mis hermanos, la familia que tiene a Jesús como el Señor de su vida, la gente es impactada. La gente es movida a querer conocer, a querer saber de eso que esa familia tiene. A esa familia la persiguieron. A esa familia querían acabarla. ¿Por qué? Porque era el testimonio vivo de la gracia y del poder de aquel que es el Señor de la resurrección y la vida. Si Él es el Señor de la resurrección y la vida, la pregunta que te hago yo hoy, ¿será el Señor de tu familia? Si es el Señor de tu familia,
tu familia va a ser una familia de poder. Por eso hoy en esta pandemia yo te pregunto a ti, cabeza del hogar, ya seas papá, ya seas mamá, ya seas hijo, yo no sé quién es el que esté al frente, tal vez papá ya no esté, tal vez mamá ya no esté, o tal vez papá ni mamá esté y tal vez esté un hijo, pero te voy a decir algo, la familia es familia cuando está ahí. Y hoy nos han recluido. ¿Cómo está viviendo la familia? Adorando a Dios. Esta familia estaba en su hogar. Esta familia estaba adorando a Jesús con lo que Dios le había dado. Marta, de esa manera práctica de servir a Jesús. María, adorándole con su vida y con lo que Él había puesto en sus manos, lo mejor que tenía de lo material. Y Lázaro, siendo ese testimonio, como cabeza, como el varón de la casa, para dar testimonio de que esta familia tenían un Señor, y no era Lázaro, se llamaba Jesucristo. Y Lázaro daba testimonio de eso, porque Lázaro no era el Señor de la familia, era Jesucristo. Y yo te invito, ¿cómo terminaremos? ¿Cómo acabaremos esta pandemia? ¿Cómo acabaremos cuando nos digan que tenemos que salir? Acabaremos con una familia peleada porque no pudimos aguantarnos estos 2 meses en casa. Acabaremos o seremos mal testimonio porque la familia se desintegró y ya no están papá y mamá juntos. Acabaremos porque los hijos se han ido, porque no aguantaron a 2 viejos que se estaban nada más peleando. ¿Cómo crees o cómo quieres que tu familia salga de este confinamiento como un testimonio de la gracia y del poder de Dios, porque eres una familia de Dios, porque tienes a Jesús como el Señor de tu familia? Yo no lo sé, pero yo te doy gracias. Te doy gracias porque estés escuchando este mensaje y hoy le puedas decir a ese Señor: quiero que seas el Señor de mi familia. Y si hay que tener que pedirle perdón a mi pareja, si hay que tenerle que pedir perdón a nuestros hijos, si hay que tenerle que pedir perdón a nuestros padres, en el nombre de Jesús, yo te invito, te animo, hazlo, porque Jesús es el Señor de tu familia. Hoy Dios quiere que al terminar esta pandemia, este confinamiento, las familias cristianas salgan fortalecidos, salgan bendecidas, salgan glorificando a Dios y diciéndole: gracias, Padre, por ese tiempo de preparación que nos diste en nuestra casa. Gracias porque ahí estuvimos adorando al Señor de nuestra familia, que es Jesucristo. Y salimos para luchar allá afuera, allá donde no solamente está un virus, sino está el pecado que está destruyendo hogares, que está destruyendo vidas, cuando los jóvenes, cuando las gentes y las multitudes viven en adicciones, viven en odios, en resentimientos, viven en materialismo, cuando hoy la familia puede emerger teniendo a Jesús como el Señor de su familia, grandes cosas hará Dios en este mundo a través de la familia. Yo te invito, ¿cuál es tu papel dentro de esa familia? ¿Lo estás cumpliendo para gloria del Señor, que es el Señor de tu vida? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre glorioso te damos gracias. Te agradecemos, Señor, este tiempo de preparación. Este no es, Señor, algo malo. Ha sido y seguirá siendo nuestro campo de entrenamiento. Será nuestro gimnasio, Señor. Será el lugar, Padre, donde fortalecemos nuestro carácter, donde podemos encontrar, Padre, cómo ejercitar la paciencia, el amor en la familia. Y poder salir, Señor, fortalecidos con cada uno de esos músculos espirituales, fortalecidos, Señor,
para decirte gracias por este tiempo, Señor, para poder ahora salir al mundo donde necesita conocer de Jesús. En este tiempo donde los no alcanzados necesitan oír de Jesús, de ese Jesús que cambia vidas, que cambia familias, que es glorificado a través de vida y no de una religión. Hoy, Padre, tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores buscas tú. Hoy queremos que a través de este mensaje, si alguien lo está escuchando, si alguien dentro de su corazón fue movido a esa misericordia, fue movido a ese arrepentimiento para ponerse a cuentas contigo y con aquellos que ha ofendido, Señor, tú escúchenlo, tú perdónalo y levántalo. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén.